Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Nos da mucha alegría ver hoy a las familias unidas, adorando a Dios nuestro Señor. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Así que los maridos aquí presentes, ¿cuántos maridos estamos aquí presentes? Estos están contentos. Las esposas los tienen bien. La Biblia dice que la esposa es corona del marido. Las coronas son para llevarlas como reyes en actos muy importantes, para apreciarlas, para estimarlas y para cuidarlas. También hemos aprendido que Dios vio, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, ayuda adecuada. Cada esposa es una ayuda adecuada, una ayuda idónea para su esposo. Podríamos decir que una mujer es completadora de su esposo, jamás competidora. Y eso es importante entenderlo, porque con la ayuda de nuestra esposa logramos nosotros complementar aquello que nos falta. Hemos iniciado una serie llamada Familias sobre la Roca y ahora estamos hablando de las familias sometidas a Cristo. Leímos en Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y dijimos que es la clave para tener familias en donde existe orden, amor y paz. Sométanse unos a otros. No dice somátense unos a otros. Y para evitar precisamente esos pleitos, celos, iras, contiendas, es que debemos entender que la voluntad de Dios nuestro Señor es que nos sometamos los unos a los otros. En Efesios 5:22 dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Este pasaje bíblico ha sido llevado a los extremos en los que en algunos lugares los esposos se han convertido en dictadores en sus familias, dictadores sobre sus esposas, y han malinterpretado esta enseñanza bíblica. En algunas congregaciones se ha llevado al extremo tal de que las mujeres no participan en nada en la iglesia, no hacen nada, no dicen nada, no son nada. Eso es un extremo que nosotros debemos evitar. Hoy buscaremos ver qué dice y luego qué significa que la esposa se someta a su propio esposo como al Señor. Tome nota que el esposo también debe someterse a su esposa, pero eso lo veremos la próxima semana. Si usted vino hoy sin su esposo, vea cómo hace para que la próxima semana venga sin falta, porque le vamos a dar en la nuca también. Así que nos dice Pablo que la esposa debe someterse a su esposo. Eso denota sumisión. Tome nota que no dice que deben someterla. Aclaramos que una cosa es someter a alguien y otra que alguien se someta voluntariamente. Someter por lo general implica imposición, implica fuerza,
implica violencia. Hay dictadores que someten a su pueblo con la fuerza de las armas, de las balas. Pero hay gobernantes que logran que su pueblo se someta a ellos voluntariamente y tienen un mejor resultado en sus gobiernos. Un hombre no debe someter a su esposa, pero una esposa sí debe voluntariamente someterse a su esposo. Porque nos dice que debe someterse a su esposo como al Señor. ¿Por qué? Porque ella lo hace voluntariamente y en amor a Cristo, por respeto, por reverencia a Cristo. Fue Dios quien estableció la jerarquía en el hogar, el orden divino en el hogar. Fue Él quien estableció que fuera el esposo la cabeza en el hogar. Ahora, ¿qué significa? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Significa que en el hogar el esposo debe ser el líder. Y si algo necesitamos hoy en día es liderazgo sano, liderazgo justo, liderazgo íntegro, liderazgo capaz. ¿Ha visto alguna empresa con 2 gerentes generales? Por lo general, esa empresa va a tener conflictos. Tiene que haber un gerente general. A veces el gerente general es una persona que no tiene tantas capacidades como muchos de sus subgerentes, pero ellos tienen que someterse a la autoridad del gerente general. Recuerdo la historia de don Rufino. Don Rufino fue un hombre que se esforzó allá en el campo y logró superarse, logró adquirir mucha tierra, logró llegar a tener mucho dinero y mucha gente que trabajaba bajo su cabeza, bajo su liderazgo. Un día él escribió una nota pidiendo a un molino que le enviaran 500 quintales de harina, pero los puso sin H. El contador le dijo: mire, don Rufino, harina se escribe con H. Entonces escribílo con H y firmalo vos a ver si te lo mandan, dijo. Es tan importante entender que necesitamos una gerencia en las empresas, un líder en el hogar, una cabeza en la familia. No podemos tener 2, porque entonces hay complicaciones. Todos en lo natural tenemos un cuerpo, una cabeza. Una persona que tiene 2 cabezas es un fenómeno. Está fuera de lo normal. No va a querer ni siquiera que lo vean. Tal vez lo contraten para ponerlo en un circo, porque tiene 2 cabezas. Lo mismo ocurre en el hogar. El esposo es llamado a ser el líder, aunque harina lo escriba con H. La próxima, o sin H. La próxima semana veremos que no es llamado a ser cualquier líder. Tiene que ser un líder muy particular. El hogar tiene una cabeza y no 2. Así que no puede ser el hombre la cabeza y la mujer la cabeza. Tiene que ser uno de los 2. Claro que hay mujeres que han quedado viudas, que han sido divorciadas y han tenido que asumir el rol. Pero siempre habrá en ese hogar una cabeza. ¿Ha visto una orquesta? Es hermoso ver orquestas, se queda uno impresionado, ver cómo suenan con tantos instrumentos que hay en la orquesta. Pero pueden haber muchos músicos capaces, profesionales en la orquesta, pero solo un director de la orquesta. Si no hay un director en la orquesta, entonces
puede sonar disonante, sin armonía, y la cosa no funciona. Aparte es cuando hay una orquesta sin director y cada quien toca como le da la gana, entonces hay problemas. ¿Sabía usted que yo toqué en una orquesta cuando era jovencito? Hubo una orquesta, se repartieron todos los instrumentos a cada uno conforme lo sabía tocar. ¿Y sabe cuál me dieron a mí? El triángulo. Ay, ¿por qué se ríe? Si el triángulo también es parte de la orquesta, y el que toca el triángulo tiene que saber tocarlo bien, porque si lo toca como que fuera en una locomotora, la cosa no funciona. Tiene que estar uno con su triángulo ahí, sostenido en una mano, con el palito en la otra, listo a darle. Pero no cuando uno quiere, cuando a uno se le antoja. ¿Cuándo es que tiene que darle uno al triángulo? Cuando el director de la orquesta lo mira a uno y le hace con la batuta, ahora, ahí le pega a uno al triángulo y entonces suena en el debido momento. Así que todos en la familia, a lo mejor nos toca tocar el triángulo, o nos toca tocar la trompeta, o los tambores, o la flauta, pero vamos a tocarla cuando el director de la orquesta nos diga, toque. Si no hay un director de orquesta en la familia, la situación se pone muy complicada. Ahora, ¿son inferiores todos los músicos de la orquesta al director de la orquesta? No, el que toca el triángulo no es inferior. El que toca la trompeta no es inferior. Pero está voluntariamente subordinado a la autoridad del director, quien es el que manda. Todos los músicos de la orquesta son profesionales, capaces, tienen derechos y obligaciones, pero uno es el que manda. Lo mismo ocurre en el hogar. La esposa no es de segunda categoría, pero el líder es el esposo. ¿Significa entonces que no tiene ni voz ni voto? No. Y eso lo veremos más adelante. El que la esposa se someta a su esposo como al Señor significa que la mujer reconoce y acepta la autoridad de su líder. Siempre que realizamos una boda, uno de los votos del pacto matrimonial que hacemos va dirigido a la esposa y dice: señorita Agapita, ¿reconoce usted a don Filipino Juárez como su único y su legítimo esposo? Sí, dice ella. ¿Lo reconoce como cabeza de su hogar, así como la iglesia reconoce a Cristo como su propia cabeza y está dispuesta a someterse a su autoridad? Y ella dice: sí, reconozco. Y en ese momento ella voluntariamente y públicamente acepta que don Filipino Juárez sea su autoridad, su líder. Y de ahí en adelante ella irá por la vida diciendo: este es mi esposo, este es el que manda, este es el líder. Aunque los demás digan: pero si es más feo que usted, pero él es el que manda. Pero si la que se graduó de la universidad es usted, pero él es el líder. Pero si la que puso la plata es él, es el líder. Es muy importante entender esa verdad en la familia. Así que usted reconoce y acepta la autoridad de su líder, y por eso para todo usted lo toma en cuenta. Sométanse a sus propios esposos como al Señor significa que es una decisión personal. Es usted la que se somete a Él. Las demás señoras de la cuadra no se someten a Él. Es cosa muy personal. Usted es la que escogió esa autoridad. Las demás escogieron otra autoridad.
Significa también estar sometida a su esposo como al Señor, que la mujer reconoce esta autoridad como lo hace con la autoridad de Cristo. ¿Le cuesta a una esposa someterse a Cristo? No, ella reconoce lo que Cristo es. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, se despojó de toda su divinidad y se hizo hombre por amor a nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario, y gracias al sacrificio de Cristo hoy nosotros somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Hemos sido bendecidos por su amor, por su sacrificio. No nos cuesta someternos a Cristo. Por eso Pablo sabiamente escribe: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cristo es la cabeza y todos en la iglesia lo reconocemos y nos sometemos a su autoridad. De la misma manera, el esposo es la cabeza del hogar. Pregunto: ¿debe entonces una mujer permanecer callada y sin opinión ante el liderazgo de su esposo? Rotundamente no. No falte la próxima semana, porque veremos el tipo de líder que el esposo debe ser para su esposa. Y de una vez sepa que el mandato de Pablo no es que sea el líder. Eso a la mayoría de hombres le sale naturalmente. El apóstol Pablo hablará a su debilidad, lo que más le cuesta hacer al hombre. Pero hoy, hablando de las señoras, déjenme compartirles algunos conceptos que expuso el pastor John Piper. 6 cosas que el sometimiento no es. Y vale la pena que leamos cada una de ellas. Pero antes, leamos el pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, de donde basó este pastor sus conclusiones. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. ¿Cómo debe de ser esa belleza de la esposa? Suave y apacible. No con ese espíritu de Jezabel que a veces manifiestan algunas. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Veamos pues las 6 cosas que el sometimiento no es, según lo interpreta el pastor John Piper. Número 1, la sumisión o el sometimiento no es estar de acuerdo con todo. Usted escoge someterse a su esposo, pero eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con todo. Por ejemplo, a su esposo le encanta comer chile con todo. Hasta el café le echa chile. Usted no tiene que estar de acuerdo con eso, pues. ¿Por qué tiene usted que tomar su café con chile y darle a su bebé café con chile? Usted no tiene que estar de acuerdo con todo. Bueno, su esposo es del Barça. Lamentablemente perdió ayer 2-1 contra el Alavés. Pero usted no tiene que estar de acuerdo. Usted es seguidora de la Selección Nacional de Guatemala. Digo, usted no tiene que estar de acuerdo con todo. El que usted esté sujeta a su esposo no la obliga a estar de acuerdo con todo. Usted puede disentir.
con respeto. Usted puede disentir como lo hace con su jefe cuando no está de acuerdo con alguna cosa que él piensa hacer. Usted disiente con respeto. Recuerde que el esposo, según este pasaje, no es cristiano. Por lo que no significa que deban estar de acuerdo en todo, especialmente en algo tan fundamental como la fe cristiana. Puede ser que usted tenga un esposo ateo. ¿Tiene que usted estar de acuerdo con la filosofía ateísta de su esposo? No. Él es ateo, usted es creyente. Eso es lo que está enseñando Pedro ahí. Él es pagano, usted es creyente. Él es espiritista, usted es cristiano. Lo que pasa es que usted se convirtió a Cristo cuando ya se había casado con ese viejo espiritista. ¿Qué le queda ahora? Aguantar a los espíritus malos que están alrededor ahí, reprenderlos, echarlos fuera. Mi esposa pasó unos meses viviendo con su papá, y el papá de mi esposa le gustaba el espiritismo. Y una de las tareas de mi esposa era limpiarle el altar a su papá. Pues ella obedientemente lo limpiaba, y mientras lo limpiaba reprendía en el nombre de Jesús a todos los demonios. Y cuando llegaba él a hacer sus oraciones a su altar, no le funcionaban igual. Le decía: cada vez que vos me limpias ahí, no me puedo concentrar. Usted puede estar sujeta a su autoridad, pero no necesariamente estar de acuerdo en todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Así que si él le dice: no creas en Cristo, usted le dice: mi amor, te quiero, te respeto, te seguiré haciendo tu atol blanco con frijoles, pero yo sigo creyendo en Cristo, porque Él es mi Señor, mi Salvador. Y ahí nos vemos, porque me voy para la frater. Recuerde que sobre un alto hay otro más alto, y ese es nuestro Señor. Así que esta esposa puede disentir abiertamente porque su fe va primero. La sumisión o el sometimiento no es estar de acuerdo con todo. En segundo lugar, la sumisión o el sometimiento no es dejar su cerebro en el altar. Usted se casa, ahí reconoce a su novio como su esposo, su autoridad, pero su cerebro no se queda ahí, se va con usted. Dios le ha dado a usted un cerebro para que lo use, para que le sirva. Dice el pastor Piper que él decidió con su esposa Noel que cuando están en desacuerdo con algo, él siempre tomará la decisión. En una pareja siempre habrá alguien en donde topa la cubeta, y él es el que tiene que tomar la decisión al final. Usted manifiesta que no está de acuerdo con algo, y el esposo, como es el jefe, tiene que tomar la decisión. Claro, esa decisión tiene sus pros, sus contras. Si todo sale bien, pues el jefe quedó bien. Si no sale bien, el jefe quedó mal. Usted expresó su opinión. Mira, mi hijo, le dice usted, no es bueno que te vayas en el carro enojado a 120 por hora y por la Roosevelt. Usted presentó su opinión. Pero como el jefe es necio, agarra el carro a 120, se encuentra un camión de volteo ahí en la Roosevelt, se estrella y se cierra la Roosevelt. Esa ya es responsabilidad de él. Pero usted debe de emitir su opinión, usar su cerebro y decirle lo que está pasando. Mija, yo te quiero tanto que te quiero comprar una BMW X5 del año. Pero usted que tiene su cerebro ahí le dice: mijo, pero si no tenemos ni para pagar la renta, ¿cómo me vas a regalar un carro de esos? Mejor no. Con que me des para el taxi yo estoy tranquila. Usted tiene que usar su cerebro y hacerle ver a su esposo que es muy generoso, pero mero mudo para las finanzas.
lo que es conveniente. Eso no es estar en rebeldía. No, usted con respeto, usando su cerebro, le dice a su esposo lo que es prudente. Mi hijo, está bien que corrijas al patojo, pero no con el hacha. Importante la participación suya, esposa. Dios le ha dado un cerebro y un sentido común, que es el menos común de los sentidos. Úselo en sujeción con su esposo. Claro, tomar la decisión también incluye aceptar las consecuencias, incluso negativas, de la misma. Y finalmente, pues, él oirá o no la opinión y el consejo. En tercer lugar, dice, la sumisión no significa que usted no trata de influir en su esposo. Influya. Hay señoras que dicen, sí, él es la cabeza, pero yo soy el pescuezo. Y no dejan de tener razón, señoras. Pero recuerden una cosa. La Biblia dice que cuando se casan ya no son más dos, sino que uno solo. Entonces, cualquier decisión, señora, en la que usted influya en su esposo, va a ser para beneficio o perjuicio de ambos. Por eso es muy importante que usted influencie para bien a su esposo, pero recuerde que las consecuencias serán para beneficio o perjuicio de ambos. En cuarto lugar, la sumisión o el sometimiento no es poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Dios. Siempre Dios es primero. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios es celoso y Él exige para Él el primer amor. Las prioridades en la vida deben ser siempre Dios primero, la familia después y en tercer lugar nuestros otros amores como el trabajo, el deporte, el ministerio. Todo esto va después. Dios primero, la familia segundo. Si usted llega al punto que tiene que escoger entre Dios y su pareja, pues tiene que escoger a Dios, tiene que escoger a Jesús. Si él la invita a hacer algo prohibido por Dios, su decisión es clara. La voluntad de Jesús va antes que la voluntad de su esposo. Mi hija, la situación está difícil, puede decirle el esposo. Así que aquí te traje esta máscara para que vayamos a asaltar la farmacia. Pues él será mucha autoridad, pero usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice, no robarás. Usted le dice a su esposo, mira, mi hijo, la verdad, en primer lugar, no necesitas máscara. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con que vayamos a asaltar la farmacia. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Usted no le puede decir a su esposa que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios. Mija, mira, vos estás guapa, tenés un cuerpazo a todo dar, por lo tanto, fíjate que te voy a vender. ¿Desde cuándo va usted a ser la prostituta de su marido para que él la venda y salgan los recursos para la leche del nene? No es así. Usted no tiene que estar de acuerdo con su marido en estas cosas. La voluntad de Dios va antes que la voluntad del esposo. Y en quinto lugar, la sumisión o sometimiento no significa que obtiene toda su fuerza espiritual de su esposo. Pedro dice que está hablando a algunas de las esposas que tienen esposos no creyentes. Entonces, ¿qué fuerza espiritual va a recibir usted de un esposo no creyente? Usted no depende espiritualmente de su esposo. Usted depende espiritualmente de Dios nuestro Señor. Si aparte de eso tiene un esposo a todo dar, espiritual, líder de la iglesia, un buen rey, sacerdote y profeta de su casa, pues bendito sea el Señor, pero de todas maneras su fuerza espiritual no depende de su esposo.
depende de Dios nuestro Señor. Él es el que le va a dar a usted la fortaleza espiritual, y por eso su deber de congregarse regularmente, ir a la célula, leer la palabra, cumplir con sus deberes cristianos. Y en sexto lugar, la sumisión o el sometimiento no significa vivir o actuar con temor. Usted no tiene por qué vivir con miedo de su autoridad. Usted tiene que vivir con amor, respeto y admiración para su autoridad. Y por eso es que nosotros como esposos y como líderes y como gerentes y como jefes y como gobernantes no podemos hacerlo infundiendo miedo a aquellos que están subordinados a nosotros. Tenemos que hacerlo con amor. Y cuando logramos amar, y por eso vamos a hablar la semana próxima a los esposos de lo que es el amor del esposo hacia su esposa y hacia su familia, eso va a lograr que responda su pareja con una sumisión voluntaria. La conclusión de Piper es que a la luz de todo lo dicho sobre la sumisión o sometimiento, lo que no es, dice él que definiría la sumisión en el matrimonio como: la sumisión o el sometimiento es el llamado de la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo a cabo de acuerdo a sus talentos. Repito, la sumisión o el sometimiento es el llamado de la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo a cabo de acuerdo a sus talentos. Cada esposo tiene talentos y cada esposo carece de algunos talentos. No todos los esposos tienen todo. La mayoría de esposos tenemos algo y nos falta algo. Y por eso es que dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. Dijo, este pobre desorganizado necesita una ayuda que le ponga en orden todas sus cosas. Y por eso es que a veces hay un esposo que es muy bueno para hacer plata, pero muy malo para conservarla. Entonces necesita una esposa que lo ayude para ordenarse en sus cosas. Hace algunos años llegó una joven señora a decirme: mire, pastor, ya no quiero seguir con mi marido porque es un desorganizado, es un desordenado. ¿Y tú a qué te has dedicado? Yo he sido secretaria ejecutiva de tal empresa, de tal otra empresa, de tal otra empresa. Y si tú eres una secretaria ejecutiva, ¿por qué no te ofreces para ser la secretaria ejecutiva de tu marido? Dile, yo te voy a ayudar si me permites, para administrar tu tiempo, tu dinero, tus recursos, y aquel que siga haciendo plata y usted ordenando las cosas. Cada quien tiene sus talentos. Pues usted como pareja conoce las fortalezas de su esposo y las debilidades de su esposo. Si usted sabe que su esposo es impuntual, entonces usted va a ayudarlo en ese sentido para que sea puntual. Pero someterse a una autoridad es para honrar esa autoridad. No hable mal de su marido. ¿Qué le queda a usted, señora? Honrar a su marido. ¿Para qué se casó con él, pues? Ya se casó con el medio mudo ese, le dijo a su mamá, ¿va? Con ese medio mudo te vas a casar, va, aguantarlo, pues. Usted no hizo caso, se casó con él. Ahora, ¿qué le queda? Honrarlo y afirmarlo, porque para acabar de matar el cuadro es inseguro su líder. A su marido es inseguro, no sabe si va o viene, y usted ahí esperando que se decida. Afírmelo. Vamos para el norte, mijo, sigamos, ahí vas bien, mijo. Yo voy a hacer tu Waze. Yo te voy a decir por dónde es el camino, ¿oíste? Ahí vas bien, mijo, ahí vas. No, te pasaste. Recalculando, mijo. Pero usted tiene que ser la que honre
y afirme a su marido, porque al fin y al cabo él es el tata de los 4 que ya tiene con él. La responsabilidad es grande. Entonces, someterse a su esposo significa honrarlo, afirmarlo y ayudarlo a desarrollar su vida de acuerdo a los talentos que tiene. Y entonces, mis hermanos, vamos a entrarle, porque aquí es donde viene ahora el consejo para las solteras. Ya que me oyeron hoy, solteras, revise bien al medio mudo con el que anda. Revise bien, ya se lo dijo su mamá, ya se lo dijo su papá, ya se lo dijo su hermana. ¿Por qué andas con ese medio mudo? ¿Por qué andas con ese haraganote? ¿Por qué andas con ese vago? Ay, es que el amor todo lo puede. 1 Corintios 13, todo lo soporta, todo lo espera. Muy bien, después que se case, recite 1 Corintios 13 todos los días, porque ya va a estar con él para siempre. Pero ahorita que no se ha casado, todavía puede echarle una mirada por allá a ver si hay otro más adecuado. Piénselo, ahora se puede. Ya casada, mi señora amada, aquí está mi hombro para que llore. Pero no le queda más remedio que seguir con su pareja, porque ya son una sola carne. No hay para dónde. Eso sí, traiga a su marido para la próxima semana. Y solteras, escojan a alguien adecuado para que sea su líder. Pero si escoge a alguien sin liderazgo, haragán, sin fe, sufrirá las consecuencias. Esposa, es probable que hoy usted deba pedirle perdón a su esposo por no reconocerlo y no honrarlo como líder. A lo mejor va a tener que decirle a su esposo: mira, mi hijo, perdóname, yo te he pelado con mis cuñadas, con mis hermanas, con mi mamá, con la célula, con el cuchubal. Te he pelado por todos lados, mi hijo. Te he deshonrado, perdóname. Y así, aunque usted piense todo feo, sapo, mal vestido y mal emplasticado, te quiero honrar de ahora en adelante. ¿Qué nos queda? Para atrás, ni para tomar impulso. Así que agarre de la mano a su líder ahora y vaya para adelante. ¿Qué le queda? Hasta que la muerte lo separe. Y no se vale el homicidio. Así que Dios nos ayude. Pongámonos de pie. Esposa, si está su esposo al lado, aproveche ese momento, tómelo de la mano, métale un brazo alrededor, dele gracias a Dios que ya consiguió. Y si ha sufrido, pues que el Señor le ayude. Pero ahora es cuando necesitamos que Dios nos dé fuerzas para llevar adelante nuestros hogares. Señor, bendice a cada esposa aquí presente. Hay algunas, Señor, que han pasado por el valle de sombra de muerte. Hay algunas que han pasado, Señor, por maltratos y abusos. Pero hoy, Señor, tú estás enseñándonos a la luz de tu palabra cómo conducirnos unos con otros, a someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Señor, bendice a cada esposa que está aquí, y si ha cometido errores, ayuda a cada una a corregirlos, a enmendarlos y a tomar acciones constructivas, edificantes, en pro de su propia vida, su propia pareja, su propia familia, porque no obtendremos nación sana si no tenemos familias sanas. Ayúdanos, Señor, a tener familias bien integradas, respetuosas, que puedan vivir en amor, en orden, en paz. Y
mientras meditamos en estos principios que nos atañen a cada uno de nosotros, quiero preguntar: es probable que aquí haya venido alguna esposa, algún esposo, algún hijo, algún soltero, divorciado, viudo, cualquier persona que por sus propias fuerzas ha tratado de salvar su vida, salvar su casa, salvar su imagen, salvar su patrimonio, pero no ha podido. Solo con la ayuda de Dios puede darse la transformación maravillosa de una persona. Solo cuando una persona reconoce que es pecador y se arrepiente y confiesa su fe en Jesús como su Señor y Salvador personal, Dios envía su Espíritu Santo para que entre a esta persona, la limpie, la santifique, la transforme y le dé el poder para cambiar. Por eso, si usted no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, yo le exhorto a que hoy humildemente usted reconozca su necesidad de Dios y arrepentido pida perdón, y Dios comenzará en usted el milagro de la transformación, y con la ayuda del Señor usted irá a contribuir a la transformación de su casa. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Así que si usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús ahora como su Señor y Salvador personal, indíquemelo rápidamente ahí donde está, poniendo una mano en alto. Yo voy a orar con usted para que Dios obre en su vida. ¿Quién desea entregar su vida a Jesús hoy? Ahí donde está, indíquemelo, poniendo rápidamente una mano en alto. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que necesita del Señor aquí y ahora? Ahí donde está, dígame: Pastor Jorge, yo necesito del perdón de Dios. Yo necesito del amor y del poder de Dios. ¿Hay alguien? Ponga su mano en alto ahí donde está. Vamos a orar por usted. Vamos a hacer algo más. Si usted quiere entregar su vida al Señor y quiere que oremos por usted, salga de su lugar ahora mismo y venga al frente. Si está arriba en el palco, salga de su lugar, baje ahí al centro de la baranda y ahí le vamos a acompañar para orar. Mientras cantamos de nuevo el cántico, usted salga y venga y encuéntrese con el amor de Dios que le espera con los brazos abiertos. Solo con el poder de Dios podremos cambiar nuestro ser. Salga de su lugar y acérquese al frente en este momento. Ustedes que están aquí al frente, favor de orar conmigo esta oración juntos. Digamos así: Padre nuestro, sé que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí, fue sepultado y fue resucitado. Toma mi vida, Señor, y transfórmala ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a estas personas que han sido obedientes al llamado de tu Espíritu Santo y que han venido a ti en esta hora. Limpia sus corazones de todo temor, de todo rencor, de todo dolor. Rompe todo mal hábito, toda cadena, toda atadura, y hazle, Señor, personas nuevas, libres en Cristo Jesús. Ayúdale, Señor, para vencer cualquier obstáculo y venir la próxima semana para conocer los maestros que les guiarán en estos primeros pasos de la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 6 libros hoy en Frater Librería. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.